Somos estudiantes de la Universidad Autónoma del Caribe, ubicada en Barranquilla. Somos del grupo Mecatrónica, Ingeniería Mecatrónica. Estamos cursando séptimo semestre y estamos en nuestro curso de accesorios electrónicos. Está presentado el ingeniero Mauricio Barrios. Mi nombre es Carlos Arturo Cámara. Vamos a hablar del pH o índice de concentración de hidrógeno. Se dice que los puentes de hidrógeno, aún en agua pura, causan que los protones de una molécula de agua salten a otra molécula, dejando esta con una carga negativa, en la cual la molécula original otorga una carga positiva a la molécula a la cual el protón se adhiere. Esto será explicado más adelante. Aquí está una pequeña ilustración de lo que le acabo de hablar. Tenemos que en las soluciones de agua se encuentran constituidas o compuestas por un oxígeno y dos hidrógenos, pero cuando hay soluciones acuosas hay un oxígeno que tiende a regalar su hidrógeno al otro oxígeno, haciendo que un oxígeno esté constituido o compuesto por tres moléculas de hidrógeno. Este recibe el nombre de hidróneo o hidróxido, y el oxígeno que se dio su hidrógeno y que solo cuenta con un hidrógeno recibe el nombre de hidróxido. Alguien en algún momento de la historia determinó que en un litro de agua destilada se encuentran 1 por 10 a la menos 7 mol de H3O, es decir, hidrógeno o hidróxido, que esta a su vez con una concentración igual de OH o hidróxido. Los químicos, para describir la concentración tan baja que se estaban presentando, los químicos idearon el concepto de pH, que esta es para determinar cuántos iones de hidrógeno hay en una molécula. Entonces, de esta forma, ellos dijeron o inventaron que el pH es igual a menos logaritmo de H más. Entonces tenemos que el valor de 0,0001 mol es convertido a la notación científica por 1 por 10 a la menos 7, donde el pH es igual a menos logaritmo de 1 por 10 a la menos 7, siendo pH igual a 7. Sabemos o conocemos que si se añaden sustancias al agua, entonces estamos añadiendo contaminantes, y la concentración de los iones de hidrógeno e hidróxido deben cambiar. Entonces, ¿qué es el pH? El pH se basa en la concentración de hidrógeno. Si H más es mayor al 1 por 10 a la menos 7, se dice que este es considerado una solución ácida. Si H más es menor a 1 por 10 a la menos 7, se considera como básico. Aquí tenemos una escala de la representación del pH. Las tecnologías disponibles para la medición de pH pueden ser electroquímicos y ópticos, siendo estos grupos muy complejos. Los sensores electroquímicos son aquellos que utilizan dispositivos que traducen la actividad química del ion de hidrógeno en una señal eléctrica. ISE o electrodos de ion selectivo pueden pensarse como una celda electroquímica donde uno de sus electrodos es referencia y el otro se inserta en la solución a la cual se quiere medir el pH. Este segundo electrodo cuenta con una membrana que para el caso del pH es sensible al ion hidrógeno. Aquí tenemos la imagen, obsérvela porque va a ser explicada en las siguientes diapositivas. Como cualquier celda electroquímica, entre los electrodos se genera una diferencia de potencia según la ecuación de Nernst,
que es lo que efectivamente se mide y que está relacionada directamente con la medida de pH de la solución. La ecuación de Nernst dice E es igual a E sub 0 más RT sobre F por logaritmo natural de H más, donde R es la constante de los gases y vale 8,31. T es la temperatura en grados Kelvin. F es la constante de Faraday. E sub 0 es una constante del valor del voltaje de referencia. Para esto se requiere una calibración periódica. Asimismo, E sub 0 depende de la temperatura. El sensor de pH de vidrio, su uso está ampliamente generalizado y sus resultados ampliamente válidos, al punto de que el patrón de medida de pH se basa en un electrodo de vidrio. El electrodo entra en contacto con el analito. Recordemos que el analito es la muestra la cual vamos a calcular el pH, o sea, lo que no conocemos, lo que queremos conocer. A través de una membrana esta se encuentra conectada con el analito a través de una membrana de vidrio sensible al ion hidrógeno. Las características de esta membrana hacen que el sensor tenga una resistencia de salida muy grande, ya sea en decenas o centenas de miliwatts, y sea necesario mantenerlo húmedo, logrando una presión muy buena que pueden alcanzar 0,01 y tienen tiempos de vida relativamente cortos. Sus costos varían entre $30 y $300 según su material. Aquí tenemos las imágenes de cómo es este sensor, cuáles son sus características y cómo está compuesto. Los electrodos de estado sólido consisten en metales cuya superficie está recubierta parcialmente por una capa de óxido del mismo metal. Entre ellos, el más utilizado y más popular es el electrodo de antimonio. Otros electrodos de metal óxido metálico bastante utilizados son el teluro, el tungsteno y el molibdeno. El timonio es muy resistente y adecuado para el registro continuo y operaciones de control. Su intervalo de utilización es de 2 a 8 en la escala del pH. Características. Como la característica pH, voltaje, va variando con el tiempo, es necesario calibrarlo y por lo tanto suspender el estudio para mantener las medidas dentro de una precisión aceptable. Los ISE requieren calibración y limpieza periódica para mantener una precisión de 0.1 en las unidades de pH y es necesario calibrarlo semanalmente. Sensor de pH sin vidrio, MOSFET. El MOSFET es un transistor de efecto de campo metal óxido semiconductor. Un transistor de efecto campo consiste en un semiconductor con 3 conexiones eléctricas, fuentes con puertas y drenaje. La región entre la fuente y el drenaje es normalmente un aislante. Basado en el potencial aplicado a la compuerta, este resistor se hace continuamente conductivo a las cargas potenciales, causando una carga equivalente pero opuesta del lado del semiconductor. Si se aplica una diferencia de potencial, se genera una corriente entre la fuente y el drenaje. Esta corriente es directamente proporcional a la carga en la compuerta. Funcionamiento. La estructura física de un MOSFET se encuentra en la figura. En este caso, el sustrato es silicio dotado tipo P y tanto la fuente S como el drenador D están formados por silicio tipo N, fuente dopado. La puerta es un metal que al ser polarizado al respecto al sustrato crea un contacto eléctrico que polariza a su vez al óxido e incrementa la densidad de portantes
Linotarius N en la región que separa a S y D. Este es llamado el canal de inversión, permitiendo el paso de la corriente desde la fuente al drenador LDS. Sensores de tipo ISFET. Recordemos que un ISFET es un transistor de efecto de campo Polygon selectivo. Su principio y su funcionamiento. El ISFET fue propuesto por primera vez en 1970. Su principio de operación es similar al transistor MOS. A diferencia de este, el ISFET no posee una compuerta metálica y el dieléctrico de esta misma región se expone directamente al analito, es decir, a la muestra analizada. Es decir, que utiliza como principio de medida la modulación del canal, el transistor, mediante la diferencia de tensión que se establece entre el analito y la puerta del dispositivo. La tensión de salida del transistor es la función del pH de la dilución. Aquí tenemos las diferencias y similitudes entre el MOSFET y tipo ISFET. Aquí tenemos una ilustración gráfica de cómo funciona el ISFET. Principales características. El sensor de ISFET, en contraposición con el de vidrio, es mucho más chico, algunos o pocos milímetros cuadrados. Son sensibles a la luz. Este fenómeno está vinculado a la ausencia de un metal sobre el dieléctrico de la puerta del ISFET y también el hecho de que a la hora de encapsularlo se deja al descubierto tanto parte de las difusiones como la puerta selectiva a iones que está en contacto con la solución analizada. Los ISFET presentan una inestabilidad térmica que se traslada a las medidas. Generalmente es necesario lograr que el sensor funcione a temperaturas constantes para lograr resultados confiables. Uno de los problemas importantes que afectan a los ISFET es el que se deriva temporal de la señal de respuesta. Si bien se ha realizado trabajo para estimarla y corregirla, sigue siendo un problema abierto. Sensores ópticos. Estos sensores se basan en indicadores ópticos de pH que cambian sus propiedades ópticas en función del analito, es decir, en la muestra que se va a analizar. Dependiendo de la propiedad óptica que cambien, los sensores pueden clasificarse en sensores de absorbancia o luminiscencia. En los sensores de absorbancia, la relación entre intensidad de la luz incidente y la luz reflejada está en directa relación con el valor del pH de la muestra. En los sensores de luminiscencia, la dependencia con el pH viene dada por el cambio en la longitud de onda entre la luz incidente y la luz reflejada. Sensores de fibra óptica. Principio y funcionamiento. Los sensores de fibra óptica consisten en un indicador inmovilizado cuyas propiedades ópticas se modifican en función de la concentración del analito o muestra problema presente en nuestra muestra. La señal óptica así genera es conducida a continuación a través de una fibra óptica hasta un detector, para más tarde ser amplificada y procesada convenientemente. Aquí tenemos el esquema de sensores ópticos. Los sensores que funcionan por absorbancia se rigen por la ley de Lambert, que ésta establece una relación proporcional y directa en la concentración de sustancias absorbentes y la cantidad de luz absorbida por esta, para determinar la longitud de la onda. Aquí tenemos
la fórmula de Lambert, donde la absorbancia se muestra de forma adimensional. Principales características. Los sensores de fibra óptica no requieren señal de referencia. Esto aumenta la estabilidad de la medida y reduce los costos de fabricación. La utilización de fibra óptica de baja pérdida como guías de luz posibilita la medida a grandes distancias. Además, pueden transmitir mucha más información que los cables eléctricos, debido a su mayor ancho de banda. La flexibilidad de las guías de luz, junto a la separación física de estas, introducen entre terminales sensibles y el transductor, y el hecho de que soportan medios hostiles, como la presencia de radiaciones electromagnéticas, ionizantes, condiciones extremas como las temperaturas, la de los tanques de ácido, las bases presentes en la muestra, posibilitan la utilización de otrópodos en multitud de procesos industriales. A pesar de las ventajas que poseen los sensores ópticos, para poder optimizar un método basado en este tipo de medidas es necesario tener en cuenta una serie de factores limitantes. Por ejemplo, la señal óptica detectada por ser el equipo de medida debe proceder única y exclusivamente del indicador. Por este motivo, debe evitarse la exposición del terminal sensible a la luz ambiente, o bien modular la señal procedente del indicador con objeto de poder diferenciarla de la luz externa. La exposición durante horas del sensor a fuentes de luz puede provocar la fotodegradación de los indicadores. Por otro lado, estos se encuentran generalmente inmovilizados en membranas o soportes polimétricos, en los que en alguna ocasión pueden producirse lavados. Los avances introducidos en el campo de los sensores ópticos han subsanado estos dos inconvenientes, introduciendo nuevos métodos de medida en los que la cantidad del analito presente en la muestra no depende de la cantidad del indicador inmovilizado en el material sensible. En algunos casos puede presentarse en tiempos de respuesta muy elevados. Otra característica de esto es que una de las principales desventajas que presentan los otrópodos es que no miden la actividad, sino la concentración, siendo por ello una señal analítica fuertemente dependiente de la fuerza iónica del medio.